Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de televisión Despertar Nacional con Moisés González, como cada sábado por RNN Canal 27. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de permitirme llegar a cada uno de ustedes, tanto a través de este canal de televisión como a través de las distintas plataformas de las redes sociales. Sin más preámbulo, vamos a iniciar el día de hoy con la palabra de la semana. Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Es como árbol plantado al borde de las aguas, que produce su fruto a su tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malos. Ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Esta fue la palabra de la semana, esta semana, aquí en Despertar Nacional, la cual se encuentra en el Salmos 1. Una reflexión, es un mensaje que pone en perspectiva el destino de aquellos que se deciden abrazar y meditar en la palabra de Dios con relación a aquellos que deciden darle la espalda a lo que quizás en un momento de sus vidas ya le han enseñado. Hoy en día, muchas de las situaciones que están pasando alrededor del mundo y en nuestras sociedades se debe porque le hemos dado la espalda a Dios. Sin embargo, cuando el hombre pone a Dios en primer lugar en su vida, empieza a cambiar su propia vida, su propia perspectiva del medio ambiente, de la sociedad, cambiando así su familia y toda su comunidad. Esta fue la palabra de la semana el día de hoy en Despertar Nacional. Le invitamos a que mantengan la sintonía, ya que el día de hoy en este programa tenemos un invitado muy especial. Ya les comentaba antes de la pausa que el día de hoy en el programa Despertar Nacional con Moisés González tenemos un invitado muy especial. Se trata del licenciado Mariano Escoto Saba. Él es director del Centro y de la Escuela de Enseñanza del Ministerio de Hacienda, la cual está enseñando y capacitando en el ámbito de la educación financiera a miles de servidores públicos. Es un honor para nosotros tenerle aquí. Bienvenido, don Mariano. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por recibirnos aquí en este programa y sobre todo con esa apertura tan auspiciosa, clamando al Señor para que nos vea con ojos de piedad, sobre todo en estos momentos que el mundo entero está inmerso en una vorágine. Quizás se han desatado, diría yo, lo que son los contenidos de uno de los libros importantes de la historia sagrada, del libro sagrado de la Biblia, que es el Apocalipsis, diríamos, con tantos problemas que está viviendo la humanidad. Y hoy día la educación, por ejemplo, viene a ser como un bálsamo para toda esa problemática, para tratar de acallar las fuerzas malignas que se están expresando en esta humanidad. Así es admirable escucharlo, iniciando con estas palabras la entrevista. Vemos que usted, además de combinar una larga trayectoria como sociólogo y un experto en el ámbito de la capacitación integral a los servidores públicos, también tiene, digamos, espacio para poder mirar en perspectiva los acontecimientos que están pasando a nivel mundial. Nos gustaría, antes de poder entrar en materia con la labor que usted está desarrollando,
que nos hable un poco acerca de qué le motivó a usted a estudiar sociología y también a inclinarse en el ámbito de la capacitación al personal y los servidores públicos que laboran en el Estado. Bueno, desde muy joven estoy preocupado siempre por los problemas de la sociedad, cómo vive la sociedad, cómo resuelve sus problemas, y ese fue el interés inicial para yo arrancar con los estudios de sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y seguir por lo menos especializándome en lo que es la sociología educativa. Esa ha sido precisamente mi fuerte y mis experiencias también como servidor público, porque tengo muchos años ya en la administración pública. Trabajé como director de escuela, profesor de escuela, como técnico en la Secretaría de Educación en ese momento, y luego de ahí pasé a lo que era el Instituto de Capacitación Tributaria, que era donde arrancó lo que es hoy el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, de acuerdo con el mandato de la Ley 494-06 de la Secretaría de Hacienda, hoy Ministerio, que nos conforma en el 2005-2006 como organismos ya responsables no solamente de capacitar en las áreas de las recaudaciones, como era la visión del Instituto de Capacitación Tributaria, sino en todas las áreas funcionales del Ministerio de Hacienda. Y no solamente al sector privado, sino también llegamos al sector público, sino también al sector privado, incluyendo todas las áreas del Estado Dominicano, gobierno central, instituciones descentralizadas autónomas y los gobiernos municipales. Hemos visto en la trayectoria y la labor que está realizando la institución que usted dirige, que han firmado importantes acuerdos interinstitucionales, y nos gustaría conocer más o menos que nos pueda hablar sobre específicamente el que se firmó con el Ministerio de Educación cuando lo dirigía el licenciado Andrés Navarro. ¿Cómo fueron avanzando las capacitaciones en ese momento? Bueno, los acuerdos de colaboración interinstitucional son fundamentales. Nuestra responsabilidad es capacitar todos los recursos humanos que manejan las finanzas del Estado. Y en ese sentido, queremos reforzar ese mandato de la ley, haciendo acuerdos que beneficien tanto a los organismos que firman con nosotros. El Ministerio de Educación en ese momento firmó un acuerdo con nosotros para desarrollar una serie de capacitaciones en las áreas de compras públicas, presupuesto, tesorería, contabilidad gubernamental, e hicimos varias actividades. Anteriormente habíamos firmado, siendo el mismo licenciado Navarro, ministro de Relaciones Exteriores, para desarrollar todo un programa a nivel mundial con los consulados y las embajadas. Ese programa está pendiente de darle seguimiento en la nueva administración. Además, hemos firmado con otros organismos como la Dirección General de Impuestos Internos, con la Dirección General de Contabilidad y otros organismos del Estado. Y universidades privadas, incluyendo la pública, la UAS, también tenemos acuerdos de colaboración interinstitucional donde desarrollamos cursos dirigidos no solamente a los empleados de esos organismos, sino también a estudiantes, profesores, porque la idea es que el proceso de administración financiera y fiscal del Estado lo conozca todo el que maneja estas áreas, tanto a nivel público como privado. Antes de continuar con las preguntas relacionadas a la labor que usted desarrolla, quisiéramos preguntarle cómo usted valora la importancia de la capacitación en el servidor público, pero no solamente porque este programa no solamente lo van a estar observando los servidores públicos, sino personas de avanzada edad que están, digamos, en quinto de primaria. Este martes escuché un testimonio de el señor Jesús Martín, al cual aprovecho y le mando un saludo. Me dijo que ya pasó a primero de bachillerato. Muy bien. Personas, bueno, de hecho, con el programa Quisqueya Aprende Contigo, hay toda una ebullición del conocimiento. Y ¿quién más que usted que pueda dar unas palabras de estímulo a todas las personas que han decidido retomar
sus carreras, retomar sus estudios, para que así entonces el que esté en el televisor diga, bueno, yo no lo voy a ver porque en el CAPGEFI solamente capacitan a los que son empleados públicos. ¿Qué palabras usted le da de motivación a todos ellos? Bueno, si vemos con una visión aislada lo que nosotros hacemos, se puede proyectar o extrapolar a una visión más general a lo que pasa en la sociedad. El CAPGEFI tiene la obligación de preparar todo ese recurso humano para formar un capital que permita accesar a esos procesos novedosos que permanentemente se experimentan en la administración financiera. Y asimismo, como la sociedad misma va cambiando y va mejorando, se va exigiendo a sus ciudadanos que se preparen. Por eso el gobierno ha abierto caminos, oportunidades para que a los ciudadanos se preparen, en este caso, a través de ese programa tan importante de alfabetizar a todo ciudadano analfabeto. Y la gente se ha dado cuenta de que si no sabe leer y escribir, si no tiene conocimiento, no puede accesar a estos novedosos procesos tecnológicos, procesos especializados de las distintas áreas, y no puede ir a ocupar ningún puesto. El que no está preparado no puede desempeñar ninguna función, porque se ha establecido todo un criterio donde los servidores públicos tienen que tener determinados niveles de conocimiento para ocupar una posición. Hay catálogos de funciones en cada una de las instituciones dirigidas por el Ministerio de Administración Pública, y que realmente la gente tiene que tener esas capacidades para poder accesar a esos puestos. Recientemente firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Católica de Barahona. Muchos ciudadanos de esa provincia observaron con mucho regocijo este acuerdo que les va a permitir capacitarse en diversos ámbitos. Desde el punto de vista del seguimiento a ese acuerdo, ¿cómo ha ido respondiendo el estudiantado de esa universidad? Bueno, hasta ahora los resultados del acuerdo con UCATEBA, que es la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, hemos logrado ejecutar un diplomado en Hacienda Pública. Es un diplomado que tiene un contenido amplio, todo el contenido de la Hacienda del Estado, contabilidad, presupuesto, compras públicas, crédito público, y una visión total de cómo manejar de manera transparente y ética esos procesos. Eso es una de las fortalezas que puede mostrar precisamente la presente gestión, porque a la luz del decreto 1517 nos responsabiliza a nosotros a preparar todo el ejército de funcionarios del Estado que manejan la finanza del Estado en el contenido del mismo, para que el proceso de compra y de manejo presupuestario se realice de la manera más transparente. Quiere decir que luego de ese decreto emitido en el año 2017 por el presidente Danilo Medina, correcto, cobra más relieve e importancia a la labor que ustedes realizan. La labor nuestra, la labor de todos los funcionarios públicos que tienen que ver con las compras y el manejo presupuestario. Es una de las fortalezas de esta gestión gubernativa, el haber emitido ese decreto, el haber emitido la ley 155-17 de lavado de activos y otros dispositivos que han fortalecido lo que es la transparencia. Yo puedo decir a boca amplia de que el funcionariado de hoy día tiene una serie de controles estrictos con los cuales debe de actuar con respecto a la cosa pública. Es interesante que usted pueda dilucidar todo esto, ya que existe una perspectiva de los ciudadanos que también es, digamos, alterada en cierta medida por partidos de oposición, personas que quizás no tienen la capacidad para poder enamorar al pueblo dominicano y se basan muchas veces en denuncias muy alegres. Pero hemos visto y observamos en ese momento cómo esta ley de lavado de activos, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, le dio bastante seguimiento. Creo que este comité, Profilat, creo que se llama. Gafilat, estuvo visitando varias veces República Dominicana
y creo que fue en esos mismos meses que fue designado como ministro de Hacienda de las Américas. Quiere decir que usted acaba de afirmar que ahora hay más controles en cuanto al gasto público, las prerrogativas que pueden tener los funcionarios en las instituciones. Mire, el Estado se ha modernizado tanto. Yo vengo de varios años atrás como funcionario, como servidor público, y estamos viviendo otro momento totalmente distinto. Se ha desarrollado tanto que las instituciones tienen que elaborar un presupuesto y unas normas y unos procedimientos de compra, y tiene que elaborar un plan de trabajo anual, pero eso dimana en cada una de las instituciones de un plan estratégico. O sea, las cosas no salen porque a mí me da la gana, me da la ganariamente, sino hay un plan estratégico mediante el cual cada organismo tiene que regirse y tiene que desarrollarlo. Ese plan estratégico está alineado a lo que son las visiones comprometedoras del gobierno del Estado Dominicano. Entonces, en ese sentido, la administración pública se ha modernizado. Hablando de la ley de lavado de activos, accesamos inmediatamente como mandato de las autoridades de nuestro Consejo Superior a preparar todo el personal que maneja y que tiene que ver con la ley de lavado de activos, casinos, bancas, abogados. O sea, hicimos un trabajo inicial donde realmente en la República Dominicana en ese momento no se había hecho una labor tan acuciosa como esa, donde más de 1.300 personas participaron en menos de un mes de trabajo arduo, de orientación al contenido de la ley, y precisamente prendió en los organismos internacionales y nacionales la observación y el respeto a la ley de lavado de activos. Y conjuntamente con el decreto 1517 también, que fue uno de los instrumentos fundamentales egresados de esta gestión gubernativa, con lo cual nosotros podemos decir que se ha fortalecido el manejo de la función pública, donde cada uno de los servidores debemos de tener un comportamiento ético, y eso viene inclusive con lo que es las normas que rige la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Hay un cumplimiento permanente y un seguimiento por las autoridades superiores, donde se nos llama cada cierto tiempo para revisar el cumplimiento de esas normativas en cuanto al manejo de las compras públicas, en cuanto al manejo del presupuesto, en cuanto al manejo de lo que son las informaciones digitales, lo que es el uso del portal institucional, y lo que son inclusive las normas éticas de cumplimiento que tiene cada uno de los organismos del gobierno. Y hay una revisión permanente, y los organismos que no cumplen con aquello también son susceptibles de ser combinados a cumplimiento de una serie de consecuencias, como son desde el llamado de atención hasta la destitución del funcionario de ese organismo. Yo creo que más de ahí no se puede hacer. Hemos llegado precisamente a realizar un camino donde la ciudadanía puede tener la seguridad de que el funcionario, la gestión gubernativa puede ser llevada a planos de consideración y de respeto. No podemos hablar de un paraíso, porque donde quiera existen problemas, pero se está caminando y se ha caminado hacia un punto tan fundamental en lo que es el respeto a la cosa pública, a la propiedad pública, el respeto a los procedimientos. Esto no se logra de la noche a la mañana, es todo un proceso, es un cambio de cultura, pero se ha ido logrando paulatinamente. Yo creo que las instituciones del Estado Dominicano pueden sentirse satisfechas por todo este apoyo que ha tenido de la administración gubernativa. Interesante. Con su permiso, don Mariano, permítanos ir a una breve pausa, y en breve vamos a continuar con el desarrollo de esta interesantísima entrevista con el director general del CAGEFI. Volvemos en breve.
antes de la pausa conversábamos con don Mariano sobre el impacto que está teniendo la capacitación de los servidores públicos en la medición de la transparencia en el Estado. Y nos gustaría que nos pueda hablar en este segmento sobre el CIGEF. Pero antes del CIGEF, evaluando sus consideraciones en el bloque anterior, nos gustaría hacer una pregunta. ¿Quiere decir que la labor que está realizando el CAGEPFI está impactando de manera positiva el sistema de monitoreo de metas del gobierno? Seguro, porque debe de todo funcionario conocer las normas y las leyes de las compras públicas, las normas y las leyes de presupuesto público y sobre todo el manejo estricto de los fondos públicos a través de una herramienta que es el CIGEF. No es más que el Sistema Informático de Gestión Financiera del Estado. Esa herramienta ha alejado a los funcionarios de lo que es ponerle la mano a fondos públicos. Porque los funcionarios no manejamos recursos, sino manejamos procesos. Y esos procesos están controlados de manera estricta y sobre todo por la Contraloría General de la República, a lo que compete a los organismos centralizados del Estado. Entonces, ahí tenemos también la Cámara de Cuentas que para los demás organismos. Entonces, hay una estricta vigilancia, hay normas y pasos y pautas que son de manera contundente, que van sobre el proceso. Y nadie puede hacer uso particular de lo que no le corresponde. Entonces, la ciudadanía tiene que comprender esto, conocer esto, y que aunque hayan casos, como dije anteriormente, aislados, la generalidad de los funcionarios estamos trabajando con esa visión y con esa responsabilidad porque tenemos un seguimiento permanente. Como les dije, la capacitación es fundamental y sobre todo en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, por mandato del Consejo Superior presidido por el señor ministro y el director de presupuesto, el director de contabilidad, la directora de compra, la directora de crédito público, de política y gestión tributaria, han dispuesto todo un taller o un curso inicial de ética en la gestión financiera del Estado. Todo funcionario que realiza nuestras capacitaciones tiene primero que aprobar ese taller. Además, con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y el Instituto Nacional de Administración Pública hemos firmado un protocolo para desarrollar un diplomado en Hacienda Pública y Transparencia y Compras Públicas y Transparencia. Esos diplomados fueron dirigidos inicialmente a los RAI, a los que tienen que ver con las oficinas de transparencia de las distintas instituciones del Estado, donde está siendo proyectado ya a otros sectores de la vida administrativa del Estado Dominicano. O sea que ya vamos por la tercera versión de ese diplomado. Recién inauguramos con la presencia del doctor Cadé y con la licenciada, la doctora Vidal, inauguramos la tercera versión. O sea que estamos trabajando de manera amplia y no solamente en el Distrito Nacional, sino en todo el país, atendiendo a las modalidades de capacitación de que disponemos, presencial, semipresencial y a distancia. Hemos llegado inclusive a otras latitudes, a otros países, a 19 países con nuestro diplomado en Hacienda e Inversión Pública, donde una pléyade de funcionarios de esos países hermanos han participado en nuestros cursos. Interesante, don Mariano. Usted ha hablado sobre los controles que hay en el Estado, como el CIGEF y también otras importantes instituciones o sistemas de control de los gastos han favorecido a que exista un manejo más transparente en la gestión pública. Ahora bien, en una de sus visitas a Roma, el presidente Danilo Medina, entrevistado por la FAO, cuando le hablaron o le preguntaron sobre a qué se debe el impacto que le ha dado, o mejor dicho, el impacto que han tenido sus políticas públicas en el ámbito
de la reducción de la pobreza rural, él expresaba de que si no hay voluntad política, los procesos del Estado se quedan en palabras, que si no hay voluntad política, la burocracia estatal no camina, no funciona. Entonces, al observar cómo todos estos procesos descritos por usted han destrabado y también han puesto controles para que el dinero de los ciudadanos esté más vigilado, ¿usted considera que esto se debe a voluntad política que ha tenido el presidente desde el año 2012 cuando asumió la presidencia? Fíjese, nosotros hemos preconizado siempre que las instituciones y el país no lo hacen los edificios, la tecnología y el mobiliario, sino la gente. Y ese es uno de los puntos fundamentales de esta gestión gubernativa. Ver la gente, en contacto con la gente, preparar la gente. Y se ha hecho todo un trabajo, no solamente el CAPGEFI, vaya a ver todas las demás instituciones como de formación, de educación. Esa inversión del 4% del Producto Interno Bruto para del presupuesto para las tandas extendidas, la educación pública, el apoyo en todos los órdenes a lo que es la formación y la capacitación. Eso es fundamental. Y sí, realmente se ha logrado porque se ha preparado la gente ha internalizado ese propósito y se ha logrado llegar por esa voluntad del gobierno, por esa voluntad de sus funcionarios, por esa voluntad de los servidores que hoy somos, porque uno de los aspectos fundamentales de esta gestión es cambiar la connotación de quien trabaja en la administración pública. Nosotros ya no somos empleados, que vamos a verificar el reloj para salir, entrar una hora y salir y sin hacer nada. Todo el mundo tiene un propósito para ir a su trabajo. Hay que producir, hay que responsabilizarse de esa labor desde que usted entra a la función pública y tiene que dar un resultado. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Es precisamente esa voluntad de una gestión gubernativa la que ha permitido que el país haya logrado los estándares de desarrollo que hoy podemos lucir tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Interesante esta reflexión que usted hace en la que pone de relieve la mirada que tienen fuera del país. Ya bien lo ha dicho en varias ocasiones Donald Guerrero, entre otros importantes ministros, de que tenemos una economía envidiable. Y todos estos conceptos emitidos por usted, yo sé que siempre llegan en buena hora, porque muchas veces estamos acostumbrados a tener una mirada un tanto pesimista de nosotros mismos, como nación, como país. Sin embargo, aquí se ha avanzado mucho en materia institucional. No lo digo yo, lo han establecido diferentes organismos internacionales y entidades financieras. Hablando también de capacitación, nos gustaría que usted pueda decirnos cuántos servidores públicos capacitaron el año pasado. En las tres modalidades que tenemos, presencial, semipresencial y a distancia, podemos hablar de 19.423 servidores públicos a nivel nacional e internacional. Por lo que le dije anteriormente del programa que estamos teniendo con el CLA, el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Y ese planteamiento de que nosotros estamos trabajando en la especialización de ese capital humano es lo que nos ha dado apertura para que organismos internacionales como lo es la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, como lo es el Instituto de Estudios Fiscales de España, como lo es el ILPES de Chile, como lo es IDEA Internacional, con el aval de la Universidad de Laval de Canadá, que precisamente consideran que nosotros somos el organismo de formación de ese capital humano tan importante. Yo creo que si seguimos con este engrandecimiento de las distintas instituciones de formación en el área pública y las universidades siguen
mejorando sus programas e intercambiándolo y mejorándolo y correspondiendo a nuestros contenidos, por ejemplo, los programas que son comunes, vamos a tener servidores públicos con una visión totalmente distinta del Estado. La educación es fundamental. Por eso les dije que no son las certificaciones, que no son los equipos, sino el elemento humano, la persona, pero esa persona capacitada, con una visión clara, con amor a la patria, con amor al trabajo. Y eso hay que seguir sembrándolo en las futuras generaciones. Eso es más importante que todo. Esa visión y esa capacitación permanente para el desarrollo personal y del país. Tomando en cuenta que estamos en un proceso electoral, ¿considera usted que estas conquistas logradas por el pueblo dominicano en materia de capacitación que nos hacen, por así decirlo, brillar ante otras naciones, considera usted que los dominicanos deben reflexionar bien en estos días para mantener las conquistas logradas en diversos ámbitos? Yo creo que el pueblo dominicano ya ha logrado varios años de su independencia. El día de hoy podemos mostrar una serie de conquistas, de logros. Y para dar pasos firmes hay que saber que esos pasos hay que observarlo. Hay que observarlo, hay que meditar qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a observar cambios, y el término cambio desde el punto de vista sociológico hay que verlo en tres vertientes. A través de la revolución, a través de la evolución o a través de la involución. Pero dame un momento, doctor. Yo creo que me voy a poner malo con todo. Los cambios se dan en esas tres vertientes. Repítame cuáles son. A través de una revolución, a través de una evolución o a través de una involución. Usted puede hacer un corte a través de una revolución y cambia totalmente las cosas. Usted va evolucionando paulatinamente, que es lo que nosotros hemos venido haciendo, desarrollándonos, mejorándonos, o vamos a involucionar hacia atrás o hacia adelante, vamos a seguir desarrollándonos con el proceso de evolución. Entonces, ahí les dejo precisamente esos tres caminos, esos tres puntos, para que analicemos y veamos precisamente con la historia reciente que hemos tenido hacia dónde nosotros queremos llevar la nave de la patria, hacia dónde queremos ir. ¿Queremos plantearnos un rompimiento drástico? ¿Queremos seguir evolucionando paulatinamente, mejorando? ¿O queremos ir hacia atrás? Evolución, revolución e involución son los tres elementos que forman parte de esa visión de cambio. Yo la dejo para que el pueblo dominicano y para que las personas conscientes analicen y estudien esa propuesta. Bueno, yo tengo más preguntas para usted, pero yo siento que ya con esta reflexión debemos terminar la entrevista, porque ya no se le puede agregar más nada. Tenía otras preguntas desde el punto de vista de las MIPYMES, cómo ustedes están apoyando, entre otras más, pero siento que debemos dejarlo hasta aquí para que haya suficiente espacio para que los ciudadanos que nos están observando, tanto a través de este canal de televisión como a través de las distintas plataformas de las redes sociales, puedan meditar en lo que ha puesto sobre la mesa el licenciado Mariano Saba sobre el punto de vista de lo que representa el cambio. Usted ha comentado que hay tres vertientes de cambio desde el punto de vista sociológico: revolución, evolución o involución. Finalmente yo creo que el pueblo va a decidir lo que querrá, y el pueblo es sabio para seguir avanzando de manera paulatina en las conquistas. Fíjese, me quiero aprovechar. Claro. Esta tarde tenemos una conferencia magistral
con uno de los consultores internacionales que nos ha apoyado muchísimo en la especialización de tesorería, que es la única especialización que hay en América Latina y el Caribe, donde se están preparando todos los funcionarios de la Tesorería Nacional y de las tesorerías institucionales y de los ayuntamientos. El doctor José Adrián Vargas, ex ministro de Hacienda de Costa Rica y director de la Tesorería Nacional de allí, nos va a dictar una conferencia, Gestión de las Tesorerías y de la Deuda Pública, las generalidades y retrospectiva para la República Dominicana. Interesante. Eso entonces será a las 5:30 en el CAPGEFI. Qué bien, qué bien. Bueno, pues mire, vamos a hacer lo siguiente. Como estamos llegando ya al final del programa, vamos a hacer este anuncio también y luego exponemos esta plataforma a su disposición para que tanto la nota de prensa como el resumen en audiovisual de esa importante conferencia puedan enviarlo para acá. Si tienen luego algún técnico que pueda venir, quiero poner este programa, don Mariano, a su entera disposición. Gracias. Yo creo en la capacitación, yo creo también en que las personas, dentro de cada una de ellas hay un tesoro escondido. Escuchaba esta mañana precisamente un sociólogo español que hablaba de que uno de los principales retos que tienen los educadores el día de hoy es combatir los estigmas sociales, los apodos, las etiquetas, que un niño en una comunidad de Estados Unidos siempre lo etiquetaban y ya lo tenían como el tonto de la clase y no hablaba, no decía absolutamente nada. Su madre, una mujer soltera, el único recurso que tenía era mandarlo por las tardes a la biblioteca. Allí entonces empezó a leer un libro y un día el profesor preguntó por el nombre de una piedra que solamente él sabía el nombre de esa piedra. Él se quedó callado porque le quería dar oportunidad a que los sabios del curso hablaran, pero como nadie habló, él pudo decir el nombre de la piedra. En él solamente creían su profesor y su madre. Entonces, cuando se pudo desarrollar, él pudo botar un miedo en público que tenía. Y hoy en día es uno de los principales cirujanos, el único que ha podido hacer cirugía para separar niños gemelos que vienen y entonces es toda una eminencia. De manera que yo creo que ustedes allá en su institución están también trabajando para que esos héroes cotidianos que hay en las instituciones, esos ciudadanos puedan revalorizar su posición, primero desde la perspectiva humana y la labor que realizan ante la sociedad. Nos gustaría finalmente que nuevamente usted nos pueda hablar ese resumen, pero vamos a hacerlo los dos mirando aquí a la pantalla, porque de aquí vamos a sacar un bloque especial. Usted mirando allá, usted mirando aquí y yo mirando aquí. Bien. Aquí vamos a estrenar un nuevo bloque aquí en el programa. Esto se llama entonces reflexión final. Usted va a mirar hacia allá, ¿verdad? Y yo hacia aquí. Reflexión final sobre la palabra cambio. Díganos. Bueno, cambio precisamente tiene tres vertientes. Cambiar una cosa es transformarla. Pero ¿cómo la vamos a transformar? Con una actitud drástica, que sería la revolución, con una actitud paulatina de mejora permanente, que es la evolución, o con una actitud regresiva, que es la involución. Eso depende de cada uno de nosotros, la visión que se tenga sobre lo que se quiere. Bien, de esta manera hemos llegado al final de este programa el día de hoy. Don Mariano, este programa es suyo. Gracias. Quiero que cada vez que establezcamos un acuerdo, yo creo que no va a ser necesario firmarlo como usted hace con todos los ministros y funcionarios, pero cuando usted tenga una graduación de jóvenes o representantes que quieran venir a hablar aquí, este programa es suyo. Quiero que le digan a Julia. Ana Julia, recuerda que el programa Despertar Nacional es parte del CAPGEFI. Muchas gracias. Muchas gracias. No? Gracias a usted y que el Señor le siga bendiciendo para que con esa lucidez que usted emana pueda seguir desarrollando los cerebros dominicanos. Muchas gracias. Será hasta la próxima, amigas y amigos. Muchas gracias a ustedes.